De primaria. El día de hoy vamos a trabajar el tema de cuadriláteros, que vendría a ser nuestro tema de la página número 12, 13 y 14. Les voy a pedir más bien que en esta sesión suban regular su volumen porque estoy hablando bajito porque me ha roto una muela. Así que vamos a empezar la clase de hoy. Verán, en el manual nos han mencionado de que estamos hablando de cuadriláteros, pero específicamente estamos haciendo énfasis en el tema de polígonos. Así que vamos a centrarnos principalmente en lo que es polígonos. Verán, un polígono es una figura cerrada, es una figura que tiene vértices y lados. Es decir, un polígono es una figura completamente cerrada. Nosotros tenemos diferentes polígonos de todos los tamaños, pero el más chico es el de 3 lados. Y tiene mucho sentido porque ustedes pueden observar de que no existe un polígono de 2 lados. Mira, si yo trabajo esto, no se cierra. O si yo trabajo así, no se cierra. Entonces no existe el polígono de un lado ni el polígono de 2 lados. Existe como mínimo el polígono de 3 lados. Entonces, como pueden observar, aquí les he colocado los nombres de los polígonos. La mayoría de ellos que son los que vamos a utilizar. Tenemos el de 3 lados, que es el triángulo, el de 4 lados, que es el cuadrilátero, el de 5 pentágono, el de 6 hexágono, el de 7 heptágono, el de 8 octágono, el de 9 nonágono, el de 10 decágono, el de 11 un decágono, el de 12 dodecágono, el de 13 tridecágono, 14 hexadecágono, de 15 lados, pentadecágono, y así vamos a continuar con todos los nombres hasta llegar al 20, que es el icoságono. Entonces, esos son principalmente los nombres. Como les digo, la característica principal de un polígono es que es una figura completamente cerrada. Entonces, dentro de estas figuras es la que estamos trabajando el día de hoy, que es cuadriláteros. Una figura de 4 lados que es completamente sellada. Pero las figuras no necesariamente de los cuadriláteros son todas iguales. Recordemos que en el tema de triángulos nosotros vimos que habían diferentes tipos de triángulos. Teníamos el escaleno, el isósceles, el equilátero. Depende de los ángulos y de los lados. Lo mismo sucede con los cuadriláteros. Con los cuadriláteros nosotros tenemos los cuadrados, que son figuras perfectas. Tenemos los rectángulos, que tienen dos lados, las dos alturas iguales y las dos bases iguales. Tenemos los rombos, tenemos los trapecios, los trapezoides, todas las características que se encuentran en su manual. Entonces vamos a empezar con los ejercicios de la sesión de hoy, que nos están hablando específicamente de polígonos. En la primera pregunta nos dicen calcular el número de diagonales de un polígono de 8 lados. Entonces para eso es que les he colocado dos fórmulas que están ahí. Esas dos fórmulas son principalmente las que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la suma de ángulos internos y la de número de diagonales, que son para todos los ejercicios. Entonces, recordemos que la suma de ángulos internos, por ejemplo, en un triángulo, los ángulos internos suman 180 grados. En un cuadrado suman 360, pero ¿cómo saber cuánto suman tal vez en el icoságono, o en el nonágono, o en el pentágono? Entonces, no podríamos especificar bien cuánto es lo que se suma, y por eso es que nosotros utilizamos la suma de ángulos internos. Mira, voy a hacerte la prueba. Esta es una figura de 3 lados. Si yo quiero saber la suma de ángulos internos, hago esto. Suma de ángulos internos igual a 180 por n menos 2. N es el número de lados. Entonces, número de lados también es igual a número de vértices. Entonces, mira, yo aquí tengo 3 lados, así que será 180 por 3 menos 1. 3 menos 1, 3 menos 2, perdón. 3 menos 2 es 1, así que será 180 por 1. Y 180 por 1 es 180. Entonces la suma de ángulos internos de un triángulo es 180. Si fuera de un cuadrilátero, por ejemplo, un cuadrilátero, digamos, puede ser cualquier cuadrilátero, digamos un rombo. En un rombo nosotros tenemos 4 lados, así que haremos suma de ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. N es 3. N en este caso sería 4 porque son 4 lados, así que sería 180 por 4 menos 2. 4 menos 2 es 2 y 180 por 2 es 360. Entonces, como pueden ver, la fórmula nos sirve para todas las figuras cuando queremos saber la suma de ángulos internos. Y la fórmula de diagonales es justamente para saber cuántas líneas salen de adentro de un vértice. Mira, yo quiero saber cuántas diagonales hay aquí, o sea, de cuántos puntos puedo llegar al otro punto sin repetir la línea. Entonces mira, esto no es una diagonal, esto es un lado. Este de aquí sale hasta acá y forma una diagonal. Este de aquí sale hasta acá y forma una diagonal. No puedo sacar más líneas. Entonces mi número de diagonales máximo es 2. Para eso también está la fórmula. Número de diagonales
es igual a n por n menos 3 entre 2. Aquí 4 lados, entonces 1, 2, 3, 4. 4 lados, 4 menos 3 entre 2. Se simplifica, mitad 2, mitad 2, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Me quedaría 2, 4 menos 3, 1, y 2 por 1 es 2. Entonces, como ven, la fórmula de diagonales también me sirve. Entonces, son estas dos fórmulas para calcular eso. ¿En un triángulo habrá diagonales? Vamos a verlo, pero en la forma así, sin la fórmula. Mira. Vamos a ver si es que en un triángulo habrían diagonales. Especificamos, mira. Acá hay un triángulo y yo quiero saber, ¿puedo partir líneas para acá? No puedo partir líneas a ningún lado, porque una diagonal necesita un vértice de inicio y un vértice final. Entonces no puedo sacar un diagonal de aquí a acá, porque aquí ya está el lado. Entonces aquí no encuentro diagonales. Lo compruebo con la fórmula. Número de lados es 3. Número de lados es 3. Menos 2 entre 2. Entonces, observen. 3 menos 3, 0. 3 por 0, 0. Y 0 entre 2, 0. Entonces, como pueden observar, no hay diagonales en un triángulo. Es así como vamos a trabajar todos los ejercicios. Por ejemplo, en el ejercicio número 1, me dicen calcular el número de diagonales de un polígono de 8 lados. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es colocar la fórmula. Número de diagonales igual a n por n menos 3 entre 2. Primero voy a colocar eso. Ahora, me dicen calcular el número de diagonales de un polígono de 8 lados. Entonces en vez de n voy a colocar 8. Se vería así, 8 por 8 menos 3 entre 2. Simplifico, mitad 1, mitad 4, 5 menos 3, 8 menos 3 es 5, por 4, 20. Entonces en la pregunta 1 el número de diagonales es 20. En la segunda pregunta dice hallar el número de diagonales de un polígono de 14 lados. Ustedes van a desarrollarlo del mismo modo. 14 lados quiere decir de que ustedes van a hacer esto. 14 por 14 menos 3 entre 2. Y ustedes lo van a resolver igualmente como yo lo he resuelto el primer problema. En el problema número 3 dice cuántas diagonales pueden trazarse en un pentadecágono. Pentadecágono son 15 lados. También lo van a hacer ustedes. Si pentadecágono son 15 lados, entonces se vería así. 15 por 15 menos 3 entre 2. Lo resuelven igual del mismo modo. Como no puedo simplificar, hago la operación. 15 menos 3 es 12. Será 15 por 12 entre 2. Saco mitad 1, saco mitad 6. Multiplico 15 por 6 y me va a salir el resultado. Exactamente del mismo modo. Entonces no en todos los ejercicios se pueden simplificar. En algunos se pueden, en otros no, pero al final siempre vas a poder simplificar. Al comienzo tal vez no, pero siempre se puede hacer eso. En la pregunta número 4 dice ¿cuántos diagonales pueden trazarse de un heptadecágono? Heptadecágono, hexadecágono son 16. Heptadecágono son 17. Entonces, lo que vamos a hacer, heptadecágono, como les decía, heptadecágono son 17. Entonces yo coloco del mismo modo. Sería 17 por 17 menos 3 entre 2. Como ves no se puede simplificar aquí, pero aquí puedo restar. 17 menos 3 es 14. Será 17 por 14 entre 2, saco mitad 1, saco mitad 7. Multiplico 17 por 7 y me va a salir la respuesta. En la siguiente página nos están pidiendo básicamente lo mismo. ¿Cuántas diagonales tiene un polígono de 8 lados? Bien, eso lo van a desarrollar ustedes con esta fórmula como les acabo de explicar. En el problema número 6 me dice, traza las diagonales del siguiente polígono. Entonces, yo tengo un polígono, mira. Ahí me han dado el gráfico, pero lo vamos a comprobar con la fórmula. Ahí te da un gráfico de esta magnitud. Te dan este polígono con proporciones. Entonces, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Al yo querer averiguar cuántas líneas diagonales debo sacar desde este punto, lo que puedes hacer, primero vas a trabajarlo con una regla. Vas a ver, verificar y les va a aparecer una forma bien lógica. Mira, aquí puedo trazar una, aquí trazo otra,
Aquí trazo otra. Y ustedes van a trazar todas las líneas que encuentren aquí que se puedan unir sin repetirse. Eso lo van a hacer ustedes. Pero ¿cómo lo vas a comprobar? Lo vas a comprobar con la fórmula. Con la fórmula de número de diagonales. El número de diagonales será igual a n por n menos 3 entre 2. En esta figura el número de lados, como puedes observar, son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces yo en vez de n coloco 6. Y luego opero. Mitad 1, mitad 3. 6 menos 3 es 3. Por 3 es 9. 9 entre 1 es 9. Entonces ustedes allá adentro deben obtener 9 diagonales. Adentro deben encontrar eso. Así que esto es para comprobarlo, pero ya saben qué es lo que tienen que hacer en ese ejercicio. En el siguiente problema que me dice, el polígono de 7 lados, ¿cómo se llama? Aquí está. Ustedes lo van a colocar. Dice, el segmento que divide la circunferencia en dos partes iguales es... Bien, vamos a recordar, por eso esto no entra dentro de polígonos porque circunferencia es otra cosa, pero tenemos que saberlo también. En el caso del círculo, nosotros sabemos esto. Este es un círculo. Y el círculo tiene sus partes. Les voy a graficar aquí uno. Y específicamente a mí me dicen cómo se llama la línea que va aquí. Ahora, nosotros sabemos que el círculo, si parte de aquí para allá, se llama radio. Pero ¿qué pasa si es que hago una línea así, todo completo? Eso se llama diámetro. Y la fórmula del diámetro es 2 por radio. Es decir, porque esto es radio y esto es radio. Entonces, un diámetro es igual a 2 por radio. Pero en el problema me están preguntando cómo se llama esa línea, así que solamente vas a poner diámetro. En el siguiente problema me dice, la línea que divide un ángulo en dos partes iguales se llama, ahí deben colocarle iguales, ya no les han colocado, pero debe decir iguales. La línea que divide un ángulo en dos partes iguales se llama, ahí le van a colocar bisectriz. Un número primo. Ese concepto les voy a dejar a ustedes para que lo resuelvan. ¿Ya? ¿Un número primo qué es? Esa es su pregunta del reto. La siguiente pregunta dice el cociente entre la longitud y el diámetro de una circunferencia. Bueno, la longitud se refiere a todo el borde de un círculo. La fórmula de la longitud es pi por diámetro. Pero acá te dicen cuál es el cociente entre la longitud y el diámetro de una circunferencia. Entonces me están pidiendo de que divida longitud entre diámetro. Al tú dividir longitud entre diámetro, se van las D's y te sale solamente pi. Eso es toda la respuesta que van a colocar aquí, esto que he colocado en esta parte de acá. Es una pregunta que vamos a trabajar con mucho detenimiento más adelante, pero nos están pidiendo conceptos previos. En la siguiente pregunta me dice, la línea que une dos puntos de una circunferencia se llama cuerda. Dice, el poliedro regular de 20 caras se llama, por aquí lo van a encontrar, en esta lista que les he colocado acá, el de 20 lados. La parte del círculo entre dos radios y un arco se llama, ya, esto se refiere a esto específicamente. Entre dos radios y un arco, es decir, mira, ahí hay un radio y yo voy a trazar otro radio. ¿Cómo se llama esto que tiene forma de pizza? Eso que está ahí se llama sector circular. Se llama ese. Eso se llama sector circular. Ustedes van a colocar ese nombre allí. Bien, la pregunta 8 dice, ¿cuánto suman los ángulos interiores de un polígono convexo de 18 lados? Ahora estamos entrando a la parte donde es, sí, suma de ángulos internos. La fórmula que aún no hemos trabajado. En la fórmula que aún no hemos trabajado, que es suma de ángulos internos, esta fórmula se trabaja así. Suma de ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. Ahora, la suma de ángulos internos o ángulos interiores de un polígono convexo de 18 lados. Entonces, como les decía, ¿no? Es una figura ya bastante grande, 18 lados, imagínate, ¿cuándo terminaría de dibujarla? Entonces 18 lados es lo que voy a colocar en n. Será 180 por 18 menos 2. 18 menos 2 es 16. Será 180 por 18 menos 2, 16. Y 180 por 16 va a ser igual
a 2880. Esa alternativa no está, así que le vamos a agregar alternativa F. ¿Ya? 2880. Alternativa F, porque no nos figura en las alternativas. La pregunta número 9 dice, si la suma de los ángulos internos de un polígono es 1800, ¿cuántos lados tiene el polígono? Entonces acá ya me están diciendo cuántos ángulos, cuánto suma los ángulos internos. Los ángulos internos ahí ya suman 1800. Entonces aquí le coloco 1800 igual a 180 por n menos 2. Este 180 pasará a dividir y será 1800 entre 180 igual a n menos 2. Y ustedes van a completar el resto. Ustedes completan lo que sigue en la ecuación. En el problema número 10 dice, ¿en qué polígono se cumple que el número de diagonales es numéricamente igual al número de lados? Entonces estamos hablando nuevamente del número de diagonales. Así que colocamos la fórmula. Número de diagonales es igual a n por n menos 3 entre 2. Pero a mí me están diciendo que el número de diagonales es igual al número de lados. Así que el número de diagonales de por sí es n. Entonces yo coloco n es igual a n por n menos 3 entre 2. Y lo trabajo como una ecuación normal. 2 pasa a multiplicar acá y esto se ve así. 2n. Igual a, este n pasa a multiplicar a cada uno de los elementos que está dentro. Será n por n, n cuadrado. N por 3, 3n. Ahora este menos 3n pasará a sumar al otro lado y se verá 2n más 3n será igual a n cuadrado. 2n más 3n es 5n. Igual a n cuadrado. Este n pasa a dividir y se verá así. 5 igual a n cuadrado entre n. N cuadrado es como decir n por n. Es lo mismo que decir así. N por n. Si se va el de arriba con el de abajo, te queda que 5 es igual a n. Ahí me están preguntando cómo se llama, en qué polígono se cumple. Entonces me están preguntando cómo se llama el polígono de 5 lados. Y eso es lo que ustedes van a marcar. Entonces en la clase del día de hoy, como les repetí desde el comienzo, súbanle un poquito su volumen porque no puedo hablar muy fuerte. Entonces avancen todos los ejercicios de la 1 a la 5. La 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 lo van a trabajar en el cuaderno. Y los ejercicios, y solamente el ejercicio número 7 es en el manual. Solamente el ejercicio número 7 es en el manual. El resto de ejercicios son en el cuaderno. Así que marquen sus alternativas, cualquier duda o consulta, le toman una fotografía al ejercicio, me lo mandan por WhatsApp porque no puedo hablar bien. Entonces me mandan si tienen alguna duda con alguno de los ejercicios para que yo les pueda resolver. Bueno chicos, espero que hayan podido entender la clase de hoy. Cualquier duda o consulta me lo hacen llegar en la brevedad de tiempo. ¿Sí? Muchas gracias y que tengan buenos días.